Buenos días, hoy vamos a estudiar la figura de Lope de Vega, uno de los más importantes poetas de la época barroca, pero sobre todo destacó por su carácter de dramaturgo, es decir, lo vamos a volver a estudiar cuando estemos viendo el teatro y cómo renovó la escena española en la época. Mirad, de Lope de Vega tenéis aquí un poquito de biografía, ¿vale? Os dicen cómo se llama su nombre completo, aunque es verdad que se le conoce más como Lope de Vega. Incluso tenía varios apodos porque fue muy prolífico y muy buen escritor en la época, escribió muchísimo y escribía bastante rápido. Entonces la gente le apodó Fénix de los ingenios o incluso el monstruo de la naturaleza, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros lo vamos a llamar Lope de Vega. Mirad, os pone aquí que fue poeta, pero que también lo vamos a ver como dramaturgo. Fue el rey indiscutible dentro de la escena española, sobre todo cuando veamos el teatro. Digamos que Lope de Vega crea una nueva especie de teatro y ya veréis las características que tiene y tiene mucho éxito. Mirad, nos dice aquí que llevó una vida agitada y la vida amorosa suya, bueno, fue increíble. Las mujeres que tuvo, era bastante mujeriego, se casó varias veces, etcétera. Esta vida amorosa le va a hacer que tenga que vivir una serie de acontecimientos que nosotros vamos a relacionar siempre con su poesía. Y bueno, aquí os dicen cosas también importantes como que fue soldado, ahora os contaré, secretario, escritor y mirad, una cosa curiosa, fue sacerdote. Es súper curioso que, a pesar de lo mujeriego que fue Lope de Vega, sí que se convirtió y se hizo sacerdote, pero bueno, que se siguió casando, etcétera, etcétera. Mirad, las mujeres de Lope de Vega fueron muchísimas y lo importante en Lope de Vega, pues es que por ejemplo, una de las mujeres de las que estuvo enamorado fue Elena Osorio. Elena Osorio era la hija de un importante director de teatro. Entonces él se enamora de ella, están ahí en romance, pero ella estaba casada. Cuando ella enviuda, él se piensa que Elena pues va a estar con él, pero al final Elena Osorio se termina casando o termina con alguien que tiene mucho más dinero que Lope de Vega. Lope de Vega se enfada muchísimo y escribe unos versos, bueno, pues criticando y hablando mal de Elena Osorio. Estos versos van a hacer que Lope de Vega sea denunciado y sea desterrado, ¿vale? Entonces, cuando Lope de Vega es desterrado del reino, decide irse, o sea, decide huir y se va, por ejemplo, a la Armada Invencible y allí se va y está luchando, etcétera. Tengo por aquí los versos que le hizo a Elena Osorio, parte de los versos, los que le dice, una dama se vende a quien la quiera. Le está diciendo que se ha ido con el otro señor por el dinero. En almoneda está. Almoneda era un tipo de moneda. Quieren comprarla. Su padre es quien la vende. Aquí está criticando a Jerónimo, que era el director teatral, que aunque calla, su madre la sirvió de pregonera. Es decir, aquí está poniendo muy finos a todos los de la familia. Entonces, todas las mujeres que va a tener muchas. Os he dicho Elena Osorio porque, bueno, es significativo el hecho de que por este destierro se tiene que ir y se va a la Armada Invencible. Se casa dos veces, se casa con Isabel de Urbina y con Juana de Guardo. Justo antes de irse a la Armada Invencible rapta a una de ellas y se casa. Va teniendo hijos por ahí, con amantes, con mujeres, etcétera. Va a tener otras amantes como María de Aragón, Micaela de Luján, pero la más entrañable quizás es la última de las mujeres con la que está, que se llama Marta de Nevares. Marta de Nevares es muy bonito el romance que tiene, bueno, muy bonito. La situación que tiene con Marta es que al final ella se vuelve ciega, o sea, se vuelve ciega y además empieza a enloquecer. Entonces él, su último amor, la ha querido muchísimo y tiene unos versos muy bonitos cuando fallece su gran amor, que es este Marta de Nevares, y Lope de Vega dice, no quedó sin llorar pájaro en nido, pez en el agua ni en el monte fiera, y es la locura de mi amor tan fuerte que pienso que lloró también la muerte.
Bueno, se cree que Marta de Nevares, pues eso, fue uno de sus amores. ¿Por qué os cuento todo esto? No es mero cotilleo, que también, pero todas estas mujeres que tienen en su vida Lope de Vega van a recibir un apodo diferente cuando él escribe poemas, es decir, las convierte en otras damas en sus poemas y así se está refiriendo concretamente a ellas. Además, él también a veces adquiere un seudónimo. Por ejemplo, a Elena Osorio la llama Filis en sus poemas o también Dorotea. A Isabel de Urbina, con la que sí que se casó, la llama Belisa. A Marina de Aragón, Marfisa. A Marta de Nevares, por ejemplo, va a ser su Amarilis. Es decir, esta utilización de estos apodos, como veis, muy idealizados, ¿vale? No la pone Ramona ni nada de eso, pues lo vamos a encontrar bastante dentro de la poesía de Lope de Vega. Bueno, entramos. Aquí os hablan un poquito de la introducción, de que, bueno, pues escribe mucho sobre sus amores, sus vivencias, es decir, utiliza todo esto en sus temas. La profunda relación de la trayectoria vital, por eso es muy importante porque toda su poesía está unida a su vivencia. Se puede observar en esa diversidad de temas que va publicando. Entonces, lo que tenemos es, pues, cuando está enamorado, escribe mucha poesía amorosa. También escribe poesía religiosa. No os olvidéis que se ordenó sacerdote. Y se ordenó sacerdote también porque pasó por una época un poco depresiva, podríamos decir. Una crisis espiritual que sufrió a la muerte, o sea, a raíz de la muerte de uno de sus hijos. Y bueno, pues tiene ahí una época bastante espiritual. Escribe también poesía satírica y burlesca, ¿vale? O sea, de burla. Y además de que el teatro, ya veremos que va a ser gran prueba de su creatividad lírica, porque el teatro se escribía en verso en la época. O sea que este señor sabe versificar perfectísimamente y era muy rápido componiendo. Ahora os voy a contar otra anécdota. En cuanto al estilo, bueno, combina el concepto que venía del conceptismo, ¿vale? Con el adorno. Adornar también tenía que ver con el culteranismo, es decir, el conceptismo y el culteranismo, digamos que están presentes en Lope de Vega. Bueno, y aquí os explican un poquito más. Tiene influencias tanto de la tradición como los romances y esas letrillas, que eran composiciones en las que tenemos que se repite un estribillo, como también le influye tendencias cultas como los sonetos y las canciones, ¿vale? Bueno, aquí os habla de la obra tan variada y tan extensa que tiene Lope de Vega. Tenéis aquí los títulos más importantes. Uno se llama Rimas, otro se llama Rimas Sacras, sacras significa sagradas, y luego tiene uno que es paródico, que son Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Él coge este seudónimo, ¿no?, del licenciado Tomé de Burguillos, pero en realidad es él el que está escribiendo. En cuanto a los romances, mirad, los romances los hemos visto nosotros dentro del romancero viejo. Recordad, temas atrás de literatura, el romancero viejo recogía todos esos romances que se habían transmitido de carácter oral, tenían además carácter anónimo, puesto que no se sabía quién los había realizado, y se empezaron a poner por escrito a finales del 15 y habíamos leído algunos romances. Vale, ¿qué pasa? Que aquí tenemos ahora que a finales del 16 y ya a principios del 17 hay una serie de poetas, y uno de ellos es Lope de Vega, que van a imitar esos romances, pero hacen una imitación culta, ¿vale? Entonces, esta nueva horda de romances le ponen el nombre de romancero nuevo, porque algunas diferencias sí tienen con el romancero viejo, que era ese tradicional, ¿vale? Entonces, Lope de Vega es uno de los que participa en esta reelaboración del romance, ¿vale? Y, por ejemplo, estos romances muchas veces añadían una especie de estribillo porque estaban destinados al canto. ¿Cuáles son los romances que prefiere Lope? Pues sobre todo aquellos pastoriles, ¿vale? En los que sale pastora, pastor, y esos moriscos. Y el escritor siempre se desdobla en la figura de un pastor o de un caballero moro y llama a sus amadas con esos nombres que os he dicho yo, con Filis, Amarilis, todo eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en algunos de estos romances poetiza el complicado enamoramiento y amor que tiene con Elena Osorio. Entonces, vamos a leer un poquito. Mirad, dice:
al pie de un roble escarchado, donde Belardo el amante es el seudónimo de él, es como que se ha convertido él en Belardo. Belardo el amante desbarató un tosco nido que habían tejido las aves, de breves pasadas glorias, de presentes largos males, así se queja diciendo, quien tal hace, que tal pague. Es decir, aquí está hablando de Belardo, os han cortado mucho, no sale la figura de Filis, pero Filis sería un seudónimo de Elena Osorio. Entonces, esto de poner esos apodos en sus poemas va a ser muy característico de Lope de Vega, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, las rimas. Dice que es una colección de textos que son muy diversos, pero sobre todo tenemos sonetos amorosos, ¿no? Siguen la línea de esa poesía de Petrarca y hay un grupo de ellos dedicado a Lucinda y Lucinda era una de las, detrás del nombre de Lucinda hay una verdadera mujer a la que amó él. Parece ser que Lucinda era Micaela de Luján, pero es que vamos, tiene como 8 o 9 mujeres en su vida que sepamos Lope de Vega. Aquí en esta obra, en rimas, hay además composiciones de tipo mitológico, histórico, morales y de circunstancias. Es decir, de aquí os quedáis con el título Rimas y que sobre todo está compuesta por sonetos amorosos en los que utiliza algún tipo de esos apodos. ¿Vale? Mirad, aquí os cuentan un poquito lo que os he dicho yo, la tormentosa relación que mantuvo con esa actriz, con Elena Osorio. El hecho es que se tuvo que embarcar, se tuvo que ir a la Armada Invencible y bueno, aquí os cuentan que escribiera un último poema 4 días antes de su muerte, etc. Vamos a pasar a la página siguiente. Mirad, después de rimas, os hablan aquí de rimas sacras. Las rimas sacras son las religiosas, ¿vale? Sagradas. De hecho, de ahí viene el nombre. ¿De qué van a tratar las rimas sacras? Bueno, pues son sonetos y este poemario es sobre todo de tipo religioso y surge en un momento bastante difícil en la vida de Lope de Vega. ¿Por qué? Se le muere uno de los hijos, se le muere un hijo que se llamaba Lope Félix, parece ser que era un hijo muy importante, de todos los que tuvo muchos, además fue reconociendo a otros por ahí que tenía, pero cuando se le muere su hijo, digamos que él entra en una crisis espiritual y parece que esta obra surge a raíz de esa crisis en la que él expresa o se arrepiente de todas las faltas cometidas y empieza a hablar del amor entre Cristo y el alma, ¿vale? Tenéis aquí uno de los poemas para leer que yo me voy a saltar porque voy a ir a hablar de otras cosas. Las rimas sacras y por último tenemos las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, ¿vale? Entonces, esta es una de las mejores obras que tiene. Pertenece a la poesía satírica, ¿vale? En la que se satirizan algunos vicios, y burlesca. En ella, bajo la máscara o ese supuesto seudónimo del poeta Burguillos, el autor lo que hace es que se divierte parodiando la poesía petrarquista. Entonces hace una especie de cancionero, pero es un cancionero burlesco, ¿vale? Y está dedicado a una lavandera. Además, aquí hay una poesía épica llamada la Gatomaquia, que es bastante interesante. La Gatomaquia significa la batalla de los gatos y es muy curioso porque es un poema burlesco que escribe en 1635, ya está a punto de morir, muere en el 1600, muere al año siguiente. Entonces está hecho por 7 silbas. Recordáis que la silba es una composición que mezcla versos de 7 y de 11 sílabas. Entonces aquí aparecen personajes que son gatos. Tenemos a una bella gatita que es Zapaquilda, de la que está enamorado un gato que es un poco malvado, que es Marramaquiz, y ahí ella está enamorada de un gato que se llama Micifú. Entonces, bueno, pues te narra ahí esa gatomaquia. De hecho, tengo por aquí la gatomaquia, os la dejaré por si os apetece leerla, no es muy larga. Y vamos a leer un pelín cómo empieza. Dice, para que veáis qué gracioso es. Dice, estaba sobre un alto caballete de un tejado sentada la bella Zapaquilda al fresco viento, lamiéndose la cola y el copete, tan fruncida y mirlada como si fuera gata de convento. Su mesmo pensamiento de espejo le servía,
puesto que un roto casco le traía cierta urraca burlona que no dejaba toca ni balona, que no escondía por aquel tejado con fin del corredor de un licenciado. Ya que lavada estuvo y con las manos que lamidas tuvo, de su ropa de martas alineada, cantó un soneto en voz medio formada, en la arteria vocal con tanta gracia como pudiera el músico de Tracia. De suerte que cualquiera que la oyera, que era solfagatuna, conociera, con algunos cromáticos disones que se daban al diablo los ratones. Sabéis que cuando las gatas están en celo hacen un ruido como especial, entonces ella está cantando aquí una especie de soneto. Asomábase ya la primavera por un balcón de rosas y alelíes, y Flora, con dorados borceguíes, alegraba risueña la ribera, tiestos de talavera prevenía el verano, cuando Marramaquiz, gato romano, aviso tuvo cierto de Maulero, un gato de la Mancha, su escudero, que al sol salía zapaquilda hermosa, cual suele amanecer purpúrea rosa entre las hojas de la verde cama, rubí tan vivo que parece llama, y que con una dulce cantilena, en el arte mayor de Juan de Mena, enamoraba el viento. Marramaquiz, atento a las nuevas del paje, que la fama enamora desde lejos, que fuera de las naguas de pellejos del campanudo traje, introducción de sastres y roperos, doctos maestros de sacar dineros, alababa su gracia y hermosura, con tanta melindrífera mesura, pidió caballo, y luego fue traída una mona vestida al uso de su tierra, cautiva en una guerra que tuvieron las monas y los gatos. Púsose borceguíes y zapatos de 2 dediles de segar abiertos, que con pena calzó por estar tuertos, una cuchara de plata por espada, la capa colorada, a la francesa, de una calza vieja, tan igual, tan lucida y tan pareja, que no será lisonja decir que Adonis en limpieza y gala, aunque perdone Venus, no le iguala. Bueno, pues aquí sigue diciendo cómo se va vistiendo el gatillo. El gatillo ha cogido hasta con una cuchara, claro, es tamaño de gato, ¿no? Y bueno, pues Marramaquiz va a ir a la caza de la gatita. Os puedo dejar este PDF por ahí, por si lo queréis, pero bueno, es para que vierais más o menos cómo en la gatomaquia, pues es un cancionero, es verdad que se cuentan amores, pero es un cancionero totalmente burlesco que está dedicado a una lavandera y en el que está esta poesía épica que a mí me parece muy, muy graciosa y creo que es lo mejor que tiene aquí en Rimas Humanas y Divinas, que es la gatomaquia. Bueno, os vienen aquí dos poemas de Lope de Vega y nos vienen los más famosos que tiene Lope de Vega. Mirad, los voy a enseñar yo. Los más famosos de Lope de Vega es este, que quizás lo visteis en tercero de la ESO, porque hay algunas veces que se ve en tercero, y vamos a leerlo y vamos a ver de qué va. Este es uno de los más famosos que tiene. Dice, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Bueno, es uno de los poemas, como os he dicho, más famosos en los que está describiendo qué es el amor, en realidad, ¿no? Entonces, como a los poetas barrocos les encanta todo el mundo del contraste, y lo vamos a ver muchísimo en todas sus obras, esa pérdida del equilibrio renacentista, pues tenemos aquí cómo al final el sentimiento del amor es alegría y dolor, es fuego y es hielo, ¿no? Lo que veíamos el otro día. Entonces, si miráramos todas las figuras que hay aquí, muchas son figuras contrapuestas, ¿no? O te desmayas o te atreves. Estar furioso y áspero y luego viene tierno y liberal, ¿no? Liberal o esquivo. Mortal o difunto, vivo, leal o traidor, cobarde o animoso, ¿no? Bueno, pues todo así, alegre, triste, humilde, altivo. Si tuviéramos que ver, aquí habría muchísimos antónimos. Dice, huir el rostro al claro desengaño, ¿no? Es verdad que cuando a veces el amor hace que aunque te estén desengañando, no lo quieres ver, entonces huye el rostro al claro desengaño. Beber veneno
Está comparando el amor como un veneno teniéndolo por un licor suave. Olvidar el provecho, olvidar lo que te conviene y amar lo que no te conviene, creer que un cielo en un infierno cabe y dar la vida y el alma a veces a un desengaño, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Bueno, y luego os he traído otro soneto que es anecdótico porque parece ser que Lope de Vega tenía una gran capacidad para versificar en un instante. Entonces parece ser que un día le retaron en una reunión a que si era capaz de crear un soneto, pero así, ¿no? Como improvisado. Entonces, sería como lo que hacen hoy en día los raperos que improvisan, ¿no? Pues él improvisa y hace este soneto. Dice, un soneto me manda a hacer violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando, mal los tres delante. Uno, dos y tres, ¿verdad? Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Ya tiene los dos cuartetos. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Y es verdad, tendríamos dos cuartetos que, recordad, siempre tienen que tener rima consonante A, B, A, y la rima de los dos tercetos queda a la elección del autor. Entonces estos me gustaba poneroslos porque son de los más famosos que tiene Lope de Vega. Ahora lo que vamos a hacer es corregir el otro que hicisteis el otro día, que fue el de la calavera, que lo tenéis en la página 339. Este es el que os mande, ¿no? Lee el poema de Lope de Vega, responde a las preguntas y la pregunta principal era qué tema típicamente barroco se trata en el texto. Bueno, enunciar el tema. Para enunciar el tema necesitamos siempre que sea un sintagma nominal y si puede ser que el sustantivo principal de ese sintagma nominal sea un sustantivo abstracto, pues muchísimo mejor. Entonces, aquí no vamos a coincidir todos en el tema, pero algo así como la fugacidad de la hermosura, la fugacidad de la belleza, em, el paso del tiempo por la hermosura, porque al final de lo que nos habla el soneto es un soneto que le está haciendo a una calavera que antes era una cabeza hermosa, era una cabeza de una dama que tuvo enamorado al yo poético, ¿vale? Entonces tiene que quedar algo así. ¿Con qué tópico se relaciona? Pues evidentemente, si es la pérdida de la vida, la pérdida de la belleza, la fugacidad de la vida, todo eso se relaciona con el tópico latino del tempus fugit, ¿no? El tiempo huye, el tiempo pasa volando y arrasa con todo, arrasa con la vida y arrasa con la belleza. Os había pedido que analizarais el uso de tres recursos literarios. Bueno, vamos a ir analizando todo lo que vemos en el texto, ¿vale? Dice, esta cabeza cuando viva tuvo, y no paramos aquí, tuvo sobre la arquitectura de estos huesos. Mirad, aquí tenemos, lo primero que vemos es el verbo al final, está en una posición que no es la habitual del verbo. Por lo tanto, en este primer verso tenemos hiperbatón y además tenemos encabalgamiento. El encabalgamiento es cuando no hay una pausa versal aquí, o sea, la pausa no se corresponde, la pausa versal con el final. ¿Vale? Mirad cómo tengo que leer esta cabeza, coma, cuando viva, coma, tuvo sobre la arquitectura de estos huesos. Seguimos. Sobre la arquitectura de estos huesos. Arquitectura de estos huesos hace mención a una metáfora. La arquitectura de estos huesos es la calavera. Esta cabeza cuando estaba viva, incluso aquí hay una elipsis, ¿no? Cuando estaba viva, elipsis verbal, tuvo sobre estos huesos, la arquitectura de estos huesos, sobre la calavera, tuvo carne y tuvo cabellos, por quien fueron presos los ojos que mirándola detuvo. Es decir, fueron tan bellos su carne, su cara y su cabello que cogía y a los ojos que la miraban los hacía prisioneros, los hacía presos, ¿vale? Pero aquí se está refiriendo a que esos ojos se quedaban presos. Los ojos no se pueden quedar presos. Por lo tanto, aquí podemos ver una personificación. Le está diciendo que esta cabeza, cuando estaba viva, era capaz de enamorar a cualquiera que la mirara, ¿vale? Dice, aquí la rosa de la boca estuvo.
aquí estuvo, tenemos otra vez otro hiperbatón, la rosa de la boca. La rosa de la boca es una metáfora. Tenía una boca de buen color, un color del color de la rosa, una boca de color rosado. Aquí estuvo la boca. Dice, marchita ya con tan helados besos. Sigue con la metáfora de que la boca es una rosa, por eso dice que está ya marchita, ya está acabada. La rosa ha marchitado, la boca ya no está en la calavera. Marchita ya con tan helados besos. Los helados besos son los besos de la muerte. La muerte siempre aparece con esos besos fríos, así que aquí hay otra metáfora, ¿no? Está acabada ya, está marchita con los helados besos de la muerte. Dice aquí los ojos de esmeralda impresos. Tenía los ojos de esmeralda. Esta es otra metáfora y significa que los ojos eran de color verde. Además tenemos aquí, esto sería versos anafóricos y además tenemos que son paralelísticos. Tenemos adverbio, adverbio, sintagma nominal, sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma preposicional, ¿vale? Dice, color que tantas almas entretuvo. Si el color no puede entretener, también es otro de los de las personificaciones, ¿vale? Mirándola, cuando la miraban, detenía a esos ojos y cuando la miraban otra vez a los ojos, a esas almas los tenía entretenidos, ¿vale? Aquí la estimativa en que tenía. Y aquí os dicen que es la estimativa, es decir, era una facultad para juzgar el aprecio que merecen las cosas, ¿vale? Aquí la estimativa en que tenía el principio de todo el movimiento. Aquí de las potencias, la armonía. Aquí quizás es más difícil que entendáis este texto, pero dice que aquí seguía teniendo todo donde empezaba el movimiento y era una calavera muy armónica, ¿vale? Aquí tenía de las potencias la armonía. Vemos otra vez aquí, aquí, aquí. Tenemos otra vez anáforas. Tenemos... tenemos una elipsis verbal en todo este terceto porque tenía, se vuelve a repetir, tenía el principio de todo el movimiento y tenía también la armonía de las potencias. Y aquí, la armonía, aquí tenía la armonía de las potencias, esto también es otro hiperbatón, ¿vale? Está totalmente descolocado. Y ahora dice, oh hermosura mortal, cometa el viento. Mirad, esto se llama imprecación cuando tenemos una figura que está puesta entre signos de exclamación y me dirijo, ¿no? Como digo, oh España, aparta de mí este cáliz, ¿no? Pues este es, oh hermosura mortal, cometa el viento. Mirad, la hermosura es verdad que era mortal cuando la calavera era carne y ahora ya es una cometa al viento, ¿vale? Entonces esto es otra metáfora. La belleza se ha ido, ha huido como una cometa cuando la lanzas al viento, ¿vale? Donde tan alta presunción vivía, desprecian los gusanos aposento. Ahora tenemos aquí una interrogación retórica y dice, donde antes tanta presunción, porque era un rostro muy bello de esa mujer vivía, ahora los gusanos desprecian este aposento, es decir, ahora los que viven ahí dentro de la calavera está hecha como una metáfora de aposento, ahora está habitado por los gusanos. Ahora ya solamente hay muerte, ¿vale? El tópico, o sea, el motivo perdón de la calavera era un motivo que vimos dentro de la lírica barroca. Tenían que ese desengaño que tenían totalmente del mundo y ese pesimismo les hace hablar sobre calaveras, las rosas marchitas que aparece aquí, la rosa marchita, la presencia de la muerte, el uso de las ruinas, el uso de los relojes, todos esos motivos se van a repetir bastante en la poesía barroca y aquí lo tenemos. Bueno, tenemos luego que nos pide a qué variedad poética pertenece el poema y dentro de las variedades que teníais de la poesía barroca, yo la metería dentro de la poesía filosófica y de la poesía moral, puesto que está hablando de ese paso del tiempo, de la llegada de la muerte y de cómo la muerte acaba con la vida y con la hermosura. Más o menos esto es lo que tendríais que tener en el poema. Bueno, el próximo día seguimos un poquito más, nos queda por ver a Góngora y acabamos con Quevedo.